Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues me da mucho gusto que como cada viernes a esta hora me acompañen. De verdad que me siento muy contenta y muy honrada porque me acompañen. Y bueno, pues vamos a ver este tema que titulé La influencia del árbol genealógico en nuestra salud física y emocional. Creo que en estos momentos que estamos viviendo, todo esto que tiene que ver con nuestra salud es muy importante y pues bueno, ojalá que este tema pueda servirles, pueda ser de utilidad y que les guste. Bueno, pues eh, quiero saludar a Iris Patricia Bautista. Qué gusto que estés aquí. Muchísimas gracias. A Elvia García, un abrazote hasta Tepeji del Río. A Daniel Morales por estar aquí. Me da muchísimo gusto también a Lupita Ramírez Cano, que también me dice que Mari Carmen Vázquez, Linda Campos, un abrazo hasta Acapulco. Rosy Pérez Estrada, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Lupita, por estar aquí. María Abarca también. Muchas gracias. Gracias, Elvia. También a mí me da mucho gusto saludarte. Y Diani del Rocío Gómez Meléndez, Leticia Manso, Doña Leti, un abrazo hasta Pachuca. Muchas gracias, Susana Isabel Vázquez. Qué gusto que estés aquí. Ojalá que este, este video te guste. Gabriel Marín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Minatitlán, Veracruz. Catalina García Jiménez y Heréndira, qué gusto. Heréndira hasta Aguadulce, Veracruz. Muchas gracias. Y desde Tabasco, Susana Isabel Vázquez, muchas gracias por estar aquí. Eduviges González Villanueva, un abrazo hasta Aguadulce. También qué gusto. Alex More, Alejandra Freire, Edith Pacheco, Catalina García hasta Toluca. Santa Estrada en mi pueblo, qué gusto, Santa, un abrazo. Liliana Caloca Arano, mucho gusto. Juana Presenda Jerónimo, Yáñez EJ, Osbelia, un abrazo hasta Coatzacoalcos, Osbi, qué gusto. Muchas gracias desde Tuxtepec, Viani del Rocío, qué gusto, Viani, que me acompañes. Alejandra Freire, también a mí me da mucho gusto saludarte. Esther Gómez en Aguadulce, Veracruz. Claudia Lucero Alamilla, un abrazote hasta Pachuca. Miguel Ángel García Montoya, también besos. Eh, Alejandra Crow, Sandra Mónica Alvarado. Eh, Adela, la madre Adela, qué gusto, un abrazote, madre, qué gusto, de verdad. Muchas gracias que estén aquí. Bueno, pues vamos a comenzar por hablar de este tema y pues ojalá que les sea de utilidad y que les guste. Creo que en los últimos años es que ha cobrado importancia especial el estudio, la investigación de nuestro árbol genealógico. Probablemente hace tiempo se tratara de investigar el árbol genealógico más como pues por ver quiénes eran los ancestros y qué origen tenía nuestro apellido, en fin. Pero en los últimos años ha cobrado especial importancia porque tiene que ver con nuestra salud física y con nuestra salud emocional. Mucho tiempo se estuvo estudiando el genoma humano, ver que nosotros vamos transmitiendo desde Mendel, se fue estudiando que nosotros transmitimos ciertas características a nuestra descendencia. Pues vamos transmitiendo nuestro color de piel, nuestro color de ojos y ciertos rasgos característicos. Poco a poco, conforme se fue estudiando más, se dieron cuenta que
no solamente transmitimos características así físicas, sino que también podemos transmitir algunas enfermedades y que mucha de esa información era física. Pero en los últimos años ha habido una rama de la genética que se llama epigenética. Este prefijo griego epi quiere decir por arriba, por encima de. Y entonces es por arriba de la genética. ¿Y qué comienzan a explicar los epigenetistas? Bueno, pues lo que ellos plantean es que hay características que se transmiten y que no tienen que ver con la cadena de ADN. A lo mejor es muy complicado para mí e incluso pues explicarlo, pero lo que yo quisiera como poder transmitirles ahora es que lo que plantean es que hay cosas que se transmiten de generación en generación que no tienen que ver con la cadena de ADN. Entonces, mientras estaban como investigando esto, se planteaban que una parte, un 90% de la información genética era física, y entonces creían que ese 10% que sobraba era información basura, es decir, que no servía para nada. Pero los epigenetistas en los últimos años se dieron cuenta que sí, que es información que sí tiene una explicación. Y esa información es que es información emocional que se transmite. ¿Cómo se dieron cuenta de ello? Bueno, se dieron cuenta porque fueron haciendo como un estudio longitudinal con los descendientes de las personas que estuvieron como sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se dieron cuenta que quienes eran descendientes directos de las personas que habían estado prisioneros en la Segunda Guerra Mundial tenían una probabilidad de enfermar y de morir mucho más alta. Y tenían eh, unas respuestas al estrés muchísimo más altas que la mayoría de la población. Y entonces, bueno, pues eso se plantearon entonces que ese 10% de información no era en realidad información basura, sino que se trataba de información emocional. Y bueno, pues lo que ahora podemos ver es que efectivamente, ¿por qué? Quizá nosotros hemos hecho una distinción entre psique y soma, es decir, entre pensamiento, alma y emociones y cuerpo. Hemos hecho esta división entre estos dos ámbitos del ser, pero que en realidad lo hemos hecho nosotros de manera arbitraria, cuando lo que sucede en realidad es que los seres humanos somos seres integrales, somos seres holísticos, somos un todo que no se puede dividir. De aquí para acá pienso, de aquí para acá siento, de aquí para acá. Pues no, en realidad no es así. Somos seres integrales y lo que pensamos lo pensamos con todo el cuerpo, lo que sentimos lo sentimos con todo el cuerpo, y lo que es pues lo que le pasa al cuerpo evidentemente tiene un impacto emocional, y lo que le sucede a las emociones tiene un impacto somático. Y entonces pues definitivamente es algo que está allí siempre guardado. Y entonces, bueno, a partir de las investigaciones epigenéticas se dan cuenta que sí, todo lo que nosotros vivimos emocionalmente tiene un fuerte impacto en nuestros hijos, en cómo van ellos a sentir, cómo van a aprender a gestionar sus emociones, a tener sus vivencias. Y entonces, aquí lo curioso con esta investigación que hicieron con sobrevivientes de la guerra, uno pensaría
que se transmite más a través de la línea materna y es porque, bueno, pues ahí a lo mejor incluso nos suena conocido que si yo tengo en mi vientre a mis hijos durante 9 meses, ellos indudablemente que van a captar todo aquello que perciban durante la etapa de la gestación. Pero lo impresionante en los estudios epigenéticos es que había un impacto también en los descendientes varones. Y entonces era, si el superviviente de la guerra era un hombre, igual sus descendientes tenían este impacto. Entonces no es solamente que mientras están en el vientre materno estén captando todas las emociones que su madre siente, sino que todo lo que les suceda a sus ancestros tiene un impacto emocional en ellos. Entonces, pues esto ya no está en el ámbito de la especulación, sino que científicamente se ha demostrado que así es, que hay elementos emocionales que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Entonces, podría decirles que en este estudio de la influencia del árbol genealógico en nuestra vida, tiene que ver o podríamos encontrar dos líneas de investigación. Una, el caso de la epigenética, de la que ya les he estado hablando, y otra que es el área de la psicogenealogía, cuya pionera fue una psicoanalista llamada Anne Anselin Sutzenberger. Anne Anselin Sutzenberger fue una psicoanalista francesa que falleció hace muy poquito tiempo, de origen ruso, que ella se dedicó a estudiar cómo impactaba, eh, cómo impactaba en las familias. Ella era una psicoanalista que atendía familias y entonces comenzó a llamarle la atención cómo en las familias se van transmitiendo ciertos patrones que impactan emocionalmente en los miembros de esa familia. Ella se forma, primero formada en la escuela freudiana ortodoxa y después estudia psicodrama con Jacob Moreno. Y a través de estudiar con Jacob Moreno, ve la importancia que tiene el espacio social en una persona, que Jacob Moreno le llamaba sociograma, donde cada individuo ocupa una emoción, una posición emocional y funcional en un determinado espacio y que ese espacio, eh, vamos, que resuena en un eco que Jacob Moreno le llama tele, que es como este eco que hay, esta relación que hay entre las personas. Ella también se forma con Henry Colomb. Henry Colomb, él desarrolla la técnica del genograma y del genosociograma, que salen de las ideas de Jacob Moreno y que permite una representación de cómo se arma una familia, de cómo nos relacionamos dentro de las familias. Porque, bueno, pues dentro de las familias hay muchísimos movimientos. En una familia, a lo mejor unas personas nos identificamos más con algunos miembros de la familia que con otros. A lo mejor entre la familia se crean lazos más cercanos con algunos y con algunas otras personas un poco más distantes. Y también en las familias puede haber ciertos conflictos que hagan que las relaciones estén interrumpidas o al revés, que estén tan cercanas, tan, digamos, conectadas,
que impidan que cada quien viva por sí mismo, pues de manera natural su propia vida y pueda florecer en su vida. Voy a hacer una pausita para ver aquí a quién saludo. A Marlene Toledo, un abrazo. A Coatzacoalcos, a Mónica Domínguez, un abrazote. A Tomás Cortés, padre, un abrazo. A Gina Espinosa, a Rodolfo Coronel Guzmán, a Irene Alfaro, un abrazo también. A Laura Fernández, a Silvia Carrillo, qué bueno que te está gustando el tema. A Mónica Ortiz y a Pancho Orozco, también qué gusto. Sagrario Lamoyi, también te mando un abrazo y un beso. Victoria Mendoza, qué gusto que me acompañes. Karen Méndez, también mucho gusto. Ana Luisa Romero, un abrazo hasta Canadá. Ojalá que no tengas tanto frío. Te mando un abrazo. Muchas gracias, de verdad. No tienes idea cuánto valoro que me acompañes. A Lupe de la Cruz, a Juan Rodríguez, a David Beiza, a Caro Degua, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. A Angélica García Samaniego, Mayra Rox, un abrazo a Coatzacoalcos. Silvia Jaime, qué gusto, no sé dónde andes, pero te mando un abrazo. Alejandra Vargas, Ibere Reyes, un abrazo hasta Pachuca. Germán González, Heidi, también un abrazo. Nayeli Sánchez y María de los Ángeles Vallejo. Odette Farfán, ella un abrazo hasta Toluca. Amelia Aguilera, Graciela Aparicio, Luz Aguilar, Ani Moreno, Lupita Morales Islas, gracias por acompañarme. Elvi Hernández, muchas gracias. María Estela Alonso, qué gusto, un abrazo con mucho, mucho cariño. Gaby Estrada, Mafer Lara, Psique Rina, qué gusto. Irán Palacios, qué gusto, mi Mari, un abrazote. Verónica de la Rosa, muchas gracias, pues un abrazo también para ella. Milagros Ríos, un abrazo, muchas gracias hasta Puebla, gracias. Eh, Alejandra Isabel Rojas, Soledad Martínez, Laura Fuentes, Griselda Mar, amiguita linda, un abrazo, muchas gracias. Roselena Bravo, un abrazo hasta Acapulco. Ojalá que nos veamos pronto, Rosa Elena, que te animes a entrar al diplomado y todos los demás también invitadísimos, por supuesto. Blanca Lilia Rosas Camacho, Luis Durán, un abrazo, ahijadito. Ana María García Montoya, también qué gusto saludarte, un abrazote, te quiero mucho. Rosa Elena, ya la había saludado. Josefina, Ana Vero, Kitty Martín, pues creo que ya saludé a quienes están ahorita, muchas gracias. Bueno, pues también les decía que Anne Anselin Sulzenberger, ella toma las ideas de Henry Colomb, específicamente como en esta representación que hace del árbol genealógico, que en una sola vista permite saber quién ha estado unido a quién y cómo han sido las relaciones entre los miembros de esa familia. Y la verdad es que para todos los psicólogos y los psicoterapeutas, el estudio del genograma es muy importante porque permite de un solo vistazo saber cuáles son las interacciones en una familia. Por supuesto que Anne Anselin Sulzenberger también toma mucho de Sigmund Freud y de manera especial dice que Sigmund Freud sostiene que todo lo que las personas, las cosas, las impresiones sensoriales, los acontecimientos, las situaciones despiertan en nosotros, dice que todo eso, que además despierta un sentimiento de inquietante extrañeza, permite deducir que hay un carácter oculto en esos casos. Es decir, cuando las cosas que nos suceden
producen en nosotros como ese sentimiento inquietante de extrañeza, bueno, pues habrá que mirar qué es lo oculto que hay. Y después continúa esta cita de Freud diciendo, la inquietante extrañeza será esa clase de lo espantoso que se vincula con cosas conocidas desde hace mucho, desde siempre familiares, y dice que eso que él se da cuenta es que en las familias hay este tipo de cosas que, aunque no las conozcamos de manera consciente, pues ahí están y de alguna manera van reproduciéndose de generación en generación. También Anselin Sulzenberger se da cuenta de que tenían mucha razón los autores de la Escuela de Palo Alto, California, al sostener que en las familias es muy común que se planteen comunicaciones de doble vínculo que los especialistas de la Escuela de Palo Alto, California, le llamaron comunicación esquizofrenizante, que en las familias se da como eh, que podemos decir dos cosas al mismo tiempo y esas dos cosas son contradictorias y hacen que las personas hagan lo que hagan, se sientan culpables, decidan lo que decidan, se sienten como atrapadas y como mal, y que esto crea lo que se conoce como los enredos familiares. En ella influyó un gran pensador, otro psicoanalista muy importante, también ruso, que se llamó Iván Vossormenyi-Nagy. Iván Vossormenyi-Nagy planteó que en las familias se van creando ciertas maneras de interactuar que van creando problemas que se transmiten de generación en generación. Una de ellas son lo que se conoce como lealtades invisibles. Este autor, Iván Vossormenyi-Nagy, es el creador de esta teoría de las lealtades familiares. ¿En qué consistiría? Él dice que nosotros pertenecemos a una familia y que para pertenecer a esa familia nos hemos planteado como tener una identidad, una pertenencia. Y así como nosotros para pertenecer, vamos a pensar a un club deportivo, a un club social, pagamos una membresía, dice que de esa misma manera pagamos una membresía por pertenecer a una familia. Y hay ciertas características con las cuales nosotros nos identificamos y planteamos que eso nos da identidad. Y entonces, bueno, a veces romper ese patrón, vamos a pensar que si en mi familia todos fueron médicos, pues entonces tendría yo que ser médico. Pero para romper con esa tradición familiar, por ejemplo, implicaría ya no tener la misma identidad que ellos. Y entonces, bueno, pues las personas a veces crean patrones de repetición con tal de seguir perteneciendo a la familia, pero a veces son en otro sentido. Por ejemplo, si mi familia ha sido de escasos recursos, entonces plantearme la posibilidad de tener buenos ingresos sería como no pertenecer a esa familia. Entonces se crea la lealtad invisible como mejor no realizo mis metas, mejor no alcanzo mis sueños, con tal de tener la membresía a mi familia. Y entonces, bueno, pues eso crearía pues mucho malestar dentro del sistema, donde yo no puedo crecer porque no puedo ser mejor que los de mi familia o no puedo alcanzar un mayor bienestar que lo que han logrado la mayoría de mi familia.
o si en mi familia, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que se divorcian, entonces no divorciarme y continuar con el matrimonio sería como no tener la misma identidad, o al contrario, si en mi familia nadie se ha divorciado y entonces aunque yo tenga un matrimonio disfuncional, se cree, y todo esto yo quiero que nos quede muy claro, que es de manera muy inconsciente, como creer que si yo me salgo del molde, entonces no perteneceré a la familia. También Iván Bosormeginagui plantaba algo, una idea que a mí me pareció, a ver qué les parece a ustedes, pero que a mí me parece muy, muy interesante. Dice que una familia, para que funcione, necesita haber en ella justicia y equidad. Y lo que él plantea es que esa justicia y equidad es que cada quien tenga lo que merece, pero que todos reciban lo mismo y den lo mismo. Si ustedes se dan cuenta un poco de aquí, de estas ideas, es que se toman las ideas de las constelaciones familiares, pero porque sí se plantea este equilibrio entre el tomar y el dar. Pero él lo plantea de esta manera que a mí me pareció muy interesante. Dice que todas las familias deberíamos aprender a dar y a recibir de una manera gratuita, es decir, que lo que yo dé y lo que a mí me den sea como un regalo. De modo que en las familias, dice él, que las cuentas deberían de estar en cero. Es decir, que yo no le debiera nada a ningún miembro de mi familia y que ningún miembro de mi familia me debiera nada a mí. Pero lo que él dice es que lo que en realidad sucede es que hay algunos miembros que están en superávit, es decir, que otros miembros de la familia les deben algo y que otros están permanentemente en deuda. Y eso crea un desequilibrio dentro de la familia, donde unos parece que dan todo y otros son los que reciben. Y en y bueno, y esto dice que el que se creen al interior de la familia estos desequilibrios, vamos a pensar que a un hijo mayor dejó de estudiar o algunos hijos dejaron de estudiar para que los más pequeños estudiaran. Y entonces la familia siente que le debe mucho porque él se sacrificó no estudiando para que los otros estudiaran. Y entonces la familia se queda en deuda con esa persona, así en deuda aparente con esa persona, y esa persona, bueno, pues tiene una superioridad con respecto a los otros. Y así muchas otras cosas en las que a lo mejor alguien siempre presta el dinero y los otros siempre están en deuda con esa persona a la que siempre le prestan. Y entonces dice que esta manera como de establecer las relaciones en términos de deuda moral son lo que termina haciendo que se creen estos desequilibrios dentro de la familia y que por supuesto crea resentimientos. También dice que en muchas familias hay un proceso de parentalización de uno o más miembros de la familia. Es decir, que uno de los miembros de la familia, de los hijos, al que se le ve, o puede ser que sea el hijo mayor, o al que se ve más inteligente, más capaz, más exitoso, con más fuerza, etcétera, se convierte como en el papá de sus hermanos. Y entonces ese proceso de parentalización también crea un desequilibrio y una disfunción en la familia porque esta persona comienza a tomar roles que no le pertenecen dentro de la familia. Y también él menciona que hay otras situaciones que también crean en la familia disfunción, que es
como que creamos ciertos mitos familiares, como alguien a quien dentro de nuestro imaginario familiar lo consideramos muy superior y a lo mejor ni siquiera lo es tanto, pero dentro de lo que nosotros consideramos, creemos que sí, que es alguien que fue muy brillante o muy capaz o muy emprendedor y que pues estas cuestiones van creando varias situaciones que se quedan inconclusas dentro de la familia. Lo más importante de eso es que dice que estas situaciones que no se van resolviendo en una generación se van transmitiendo transgeneracionalmente. Les voy a leer una cita de Iván Bosón-Menginaggi que quizá nos pueda ayudar como a entender esta idea. Y dice, la componente de la obligación moral de la lealtad está vinculada primero al despertar del sentido del deber, de la equidad y de la justicia de los miembros leales. Faltar a las obligaciones lleva sentimientos de culpabilidad que constituyen fuerzas sistémicas reguladoras secundarias. La homeostasia del sistema depende así de una entrada reguladora de culpabilidad. Es por qué se transmiten estos patrones de generación en generación. Porque lo que dice es que creamos una deuda con un miembro de la familia y eso nos llena de culpa. Y entonces, ¿qué sucede en realidad en la familia? Que lo que se repite es el rol y que entonces va a suceder lo mismo. Vamos a pensar que a mí lo que me causa culpa es haberme divorciado cuando en mi familia todas las personas habían mantenido su matrimonio. Y entonces, si a mí me causa culpa, entonces el patrón de tener relaciones disfuncionales se va a repetir de generación en generación. O vamos a pensar que a alguien se le señala porque hizo algo que al sistema familiar no le parecía correcto, porque no se pensaba que fuera moralmente aceptado. Y entonces, a lo mejor, por ejemplo, fue tener un hijo fuera del matrimonio, o a lo mejor ese algo fue tener una adicción, o a lo mejor ese algo fue tener una enfermedad mental. Y entonces, al mismo tiempo se le rechaza, pero al mismo tiempo se crea una culpa con ese miembro de la familia. Y entonces dice que es por eso que esos patrones se repiten transgeneracionalmente. También dice algo que me parece muy interesante, que en las familias tenemos una tendencia a dar algo, pero al mismo tiempo reprocharlo, como echarlo en cara, como te doy algo, pero te lo echo en cara y te digo que qué barbaridad que te lo tengo que dar. Por ejemplo, te ayudo económicamente, pero al mismo tiempo te digo, pero es que vas a acabar conmigo porque tú siempre te terminas gastando el dinero o lo que sea. A eso este autor le llamaba regalos con dientes, que es te doy algo, pero al mismo tiempo te pego una mordida porque pues estoy reprobando la manera como tú decides vivir o mirar la vida. Y entonces dice esto, este autor dice, hay un impacto en la mirada de la familia y de la sociedad del equilibrio familiar sobre el desarrollo de una persona, de su salud o de su enfermedad. Es decir, que depende de cómo nos mire la familia, va a ser cómo sea nuestro desarrollo personal, cómo sea nuestra salud o cómo sea nuestra enfermedad. Y entonces, por esa razón, para este autor ruso, era importantísimo que en la familia hubiera una cuenta en cero donde ni te debo
ni me debes. Lo que te doy, ya sea de afecto, de apoyo económico, de apoyo material, de lo que sea, te lo dé con el corazón, pero que no cree una deuda conmigo. Y al revés, que lo que tú me puedas dar, yo lo pueda recibir, lo pueda disfrutar, pero que quedemos así como en cero, ni te debo ni me debes. Algo así como lo que decimos aquí en México, como quedar tablas, como quedar en cero y que entonces desde allí podamos cada uno poder poder estar bien, ¿verdad? Ahora dice que esto que hacemos, mucho de lo que hacemos, pues lo hacemos por amor, lo que intentamos para ayudar a alguien, para apoyar a alguien, el sacrificio que podamos hacer por alguien, pues lo hacemos por amor. Voy a leer algunos de los comentarios, a ver si me permiten tantito para que pueda contestar si es que tienen algunas preguntas. Dice Guadalupe, dice, a ver, Lupita, dice, por lo que le escucho y veo, es fundamental la historia familiar para entender mi presente, mis circunstancias y las problemáticas que me aquejan. Sí, por supuesto, Lupita. De cómo se ha ido desarrollando nuestra familia, mucho de ello tiene que ver con asuntos transgeneracionales. Yo no digo que todo lo que vivimos de salud tenga que ser necesariamente un conflicto transgeneracional, pero creo que sí mmm, algo que ya hemos tratado físicamente, no le encontramos una solución y no sabemos cómo resolverlo, si por más tratamientos que hemos hecho, seguido, no hay una solución, si incluso trabajándolo terapéuticamente con biodescodificación, por ejemplo, no tiene una solución, entonces habría que pensar si está en el árbol genealógico. Este mismo autor del que les hablaba, que a mí me parece que fue muy adelantado para su época, él planteaba que eh, hay, él encontraba un cierto patrón. Decía, la primera generación que hace algo, lo vive. La segunda generación, digamos, sus hijos, lo padecen, lo sufren en el sentido de sufrir lo que ocurrió. Vamos a pensar que en una familia hay una persona que vive con una adicción. Bueno, pues esa persona lo vive, vive esa situación. La siguiente generación lo sufre, es decir, le toca aguantar que a lo mejor su papá se drogue o que pierda el dinero en el trabajo o que apueste y pierda el dinero y pierda la casa, en fin. La segunda generación entonces lo sufre. La tercera generación lo repite. Si no se logró una paz con el ancestro que cometió algo que la familia no lo ve bien, entonces la tercera generación lo repite y entonces dices, por eso hay este dicho que dice lo que menos puedas ver en tu casa lo has de tener y entonces se repite el patrón. Y la cuarta generación se dice que lo repara, pero desafortunadamente, ¿cómo sería que lo repara? Desafortunadamente no es bonito. O sea, ustedes dirían, bueno, ya va a componer la situación. No, se dice que sistémicamente cómo se repara es a través de una enfermedad, a través de la ruina o a través de, eh, del fracaso. Y entonces, bueno, yo digo, nadie de nosotros queremos algo así para nuestros hijos, de modo que lo que sea lo tenemos que resolver en el presente. Hay a veces conflictos familiares que empezaron a lo mejor con un problema irrelevante,
pero que los volvimos verdaderamente irresolubles y que a lo mejor este hermano con este otro hermano dejaron de hablarse de por vida. Bueno, pues ese patrón, desafortunadamente, sus hijos lo van a sufrir y sus nietos probablemente lo van a repetir, pero sus bisnietos probablemente lo vayan a reparar con una enfermedad o con un fracaso o con una mala fortuna. Y entonces digo, pues mejor aprendamos a resolver los conflictos que se presenten, porque no todas las historias familiares son idílicas y son bonitas, pero que aprendamos a resolverlos. Voy a seguir leyendo algunas de las cosas y saludando a quienes están aquí. Bueno, pues un abrazo a Maribel Estrada Fuentes y un abrazo hasta mi pueblo querido. Pues seguramente que eres mi sobrina o mi prima o algo así, ¿verdad? Maribel, Elvi Hernández, muchas gracias. Rosa Santos, qué gusto aquí al Estado de México. Ay Rocher hasta Aguadulce. Ale Cuate, oye, qué gusto, también a mí me da gusto saludarte. Alejandra Rojas, también un abrazo hasta Toluca. Clarita, qué gusto, muchas gracias. Estoy contenta de que estés aquí. Patti Aguilar, un abrazo hasta Veracruz. También qué gusto que me acompañes. Bere Reyes, Jenny Dávila, qué gusto, muchas gracias. Tere Fuentes, un abrazo hasta Villahermosa. Dulce María Sánchez, mi comadrita, un abrazo hasta Veracruz, hasta Coatzacoalcos o Minatitlán, por allí anda mi comadrita. Julio Castro, un abrazo hasta Chetumal. Beatriz González a Toluca. Blanca García Flores a Poza Rica. Hilda Argüelles a Villahermosa. Marisol Gutiérrez Márquez, también por allá por Poza Rica. Itzela Mairani, un abrazo hasta Oaxaca. Imelda Aguirre, un abrazo hasta Jalapa. Jorge Navarrete Alemán, un abrazo en Hidalgo. Pau Herrera, un abrazo allá en Toluca. Connie Chequito de Nitas, también a mí me da mucho gusto que me acompañes. Muy bien, Sitnovi Educit, qué gusto que estén aquí. Juan Carlos Rodríguez Aguilar, oye, qué gusto, muchas gracias, Juan Carlos, que me acompañes. Aimé Javisan, María Graciela Muñoz López, muchas gracias, Juan Carlos. Rosalía Aguilar, Viani del Rocío Gómez Meléndez. Pues si me preguntaba, ¿verdad? Sí, muchas cosas en donde se crea un desequilibrio entre los miembros genera resentimientos en las dinámicas familiares, porque me parece que en muchas familias donde hay un preferido y donde hay uno que siempre parece que tiene la razón y siempre hace las cosas bien, y hay otro al que siempre se le critica y siempre se dice que no, pues bueno, eso necesariamente crea un resentimiento. Miriam Pérez, Ani Mejía, Ilvia, Laura Alemán, también un abrazo hasta mi pueblo querido, muchas gracias, a Totonilco de Tula Hidalgo, Isabel Cetina, Lorena Ramírez Manzanares, Isabel Cetina hasta Mérida, Yucatán, Lorena Ramírez Manzanares, un abrazo hasta Poza Rica, Aris Velázquez, Julie Morcaz, oh, qué gusto, amiga querida, un abrazo hasta Minatitlán, qué gusto que estés aquí. Leti Sánchez, muchas gracias, un abrazo hasta Puebla. Oye, gracias, Ana Luisa, dice mi novio Tiago de Portugal, también te está escuchando, qué gusto, muchas gracias. De verdad, Majo Novelo Marfil, un abrazo hasta Cancún. Justina Mariana Sánchez Cortázar, un abrazo hasta Villahermosa. Leticia Manso dice, muy interesante el tema, muchas gracias. Elsa Patricia, un abrazo hasta allá, hasta Chiapas. Qué gusto que estés aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces les decía que
pues que desafortunadamente estos asuntos que no resolvemos en las familias terminan reproduciéndose y creando patrones transgeneracionales que derivan en muchas ocasiones en enfermedades. Pero también hay otros asuntos que también son muy importantes que los miremos y que otro par de autores muy importantes, que fue Nicholas Abraham y María Torok, investigaron. Y esto tiene que ver con los secretos de familia. Y ellos estudiaron un fenómeno que se conoce como el fantasma. Les voy a leer lo que ellos dicen. El fantasma es una formación del inconsciente que tiene la particularidad de nunca haber sido consciente y de proceder del paso del inconsciente de un padre o una madre al inconsciente de un hijo. Y les quiero comentar, ya nos quedan poquitos minutos, pero quiero contarles un poquito acerca de esto. Estos dos autores trataban familias y niños. Y entonces, bueno, pues estaban atendiendo a un niño autista. Empezaron atendiendo a ese niño autista y terminaron atendiendo a toda la familia. El niño autista no hablaba de plano, mientras que su hermanita, ella tenía unos terrores nocturnos impresionantes. Y resulta de que ella muy seguido tenía una pesadilla recurrente en la que soñaba a unas brujas. Pues total que este psicoanalista le preguntaba a la mamá qué era lo que sucedía en la familia y la mamá parecía que, pues que para ella todo estaba muy bien, todo estaba muy bien. Y entonces él empezó a investigar el árbol genealógico para ver qué ocurría. Y era curioso porque eh, ella tenía dos apellidos, digamos, que eran idénticos. Y entonces ella preguntó si, el psicoanalista preguntó si había algún parentesco con las familias. Y entonces resultó que no, ella dijo, no, mi abuela se casó con un hombre de este apellido y mi tía, hermana de mi abuela, se casó con otro hombre del mismo apellido, pero no había una consanguineidad, sino como que había sido una coincidencia. Y entonces dice que pues de esas dos personas, de esas dos ancestros, sus parejas, sus esposos se habían ido a la guerra. Y entonces como ellas se quedaron las hermanas solas, sin apoyo económico, porque pues sus maridos se habían ido a la guerra, habían decidido vivir juntas. Pero justamente cuando regresan de la guerra, los dos que no eran hermanos, pero que estaban casados con la abuela y la tía, el mismo día se suicidan. Entonces al psicoanalista le llama mucho la atención, pero entonces dijo, bueno, ¿por qué se suicidaron? Pues se suicidaron por la situación económica que había. Y entonces él sigue trabajando con los dos hijos sin encontrar aparentemente nada, hasta que en un momento se percata que había una relación entre el sueño de la niña, esta pesadilla recurrente de las dos brujas, y las abuelas de la mamá, que pues en este momento eran bisabuelas de los niños. Y entonces al investigar se da cuenta o ya le narran en la familia un secreto familiar terrible. Y era que esas dos hermanas se quedaron juntas, se fueron a vivir juntas, pero desafortunadamente tuvieron una relación sexual entre ellas
y cuando ellos regresan encuentran a las hermanas teniendo sexo entre ellas. Y entonces en la familia, tanto el suicidio de ese bisabuelo y de la otra persona, como esta situación de la familia, se constituyó en un secreto indecible. Y entonces ese secreto indecible pasaba de generación en generación como un asunto inconsciente que terminó, les repito, en la cuarta generación como una enfermedad. En el momento en el que se abre ese secreto, el niño que tenía autismo mejora y comienza a hablar un poco, y en el caso de la niña se acaban los terrores nocturnos. Y entonces estos dos autores dicen, ese fantasma saldría de la cripta mal cerrada de un ancestro por una muerte difícil de aceptar. Y entonces, bueno, pues como ven, muchas de las cosas que a nosotros como sistema familiar nos parecen mal vistas, nos avergüenza, algo que nos incomoda y que no resolvemos, entonces pasa de generación en generación como un síntoma. ¿Cómo es que podemos nosotros resolver eso que está allí? Bueno, pues creo que en buena parte conociendo nuestro árbol genealógico, sabiendo qué ocurrió con los ancestros anteriores y de manera especial dándonos cuenta que en las familias hay cierta repetición en cuanto a nuestros nacimientos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay familias que muchos cumplen años en noviembre o en marzo o en julio. En ciertos meses del año hay como un grupo de personas que cumplen a lo mejor años el mismo día o cercanos a ellos. Entonces, para la psicología transgeneracional, se dice que estas personas son dobles. Si nacen 10, más o menos 10 días con la misma fecha de nacimiento o muerte de un ancestro, entonces se convierten en dobles de ese ancestro. Y habrá que mirar qué ocurrió con ese ancestro o a lo mejor ir más arriba, si es que está en la segunda generación o en la tercera generación, para mirar qué ocurre con la salud en el tiempo presente. Porque muchas de las cosas que vivieron los ancestros o nosotros las repetimos o nosotros las reparamos. Aquí creo que hay una pregunta, voy a ver si, si hay algo aquí. Dice, las dinámicas con los hijos únicos son muy diferentes cuando hay hermanos. ¿Cómo puede afectar esto? No sé si estoy entendiendo tu pregunta, Ana Luisa. A ver, bueno, pues indudablemente que a lo mejor no hay conflictos fraternales con hijos únicos, pues evidentemente, ¿verdad? Si es un solo hijo, no habrá como que, es que a mi hermano le dieron mayor preferencia que a mí. A lo mejor ese caso no, pero puede ser que si ese hijo único que sí tuvo hijos, que sí tuvo una descendencia, a esa persona el sistema por alguna razón lo excluyó, lo mal miró, lo puso en una situación, eso, en la que no, en la que desarrollaron culpa, vergüenza, con respecto a él, o se guarda un secreto inconfesable e indecible, entonces seguramente que sus descendientes van a repetir algunos de sus patrones. No sé si haya alguna otra pregunta, déjenme ver. Pero no, creo que no. Jarrell Anguiano dice saludos desde Querétaro. Te conocí por Margarita
y me encanta todo lo que compartes. Oye, muchas gracias, qué gusto, muchas gracias. Este, pues bueno, creo que entonces, ¿cómo podemos saberlo? Precisamente de eso trata la psicología y la psicoterapia transpersonal, que en el caso de la biodescodificación ocupa un área muy importante, como para saber qué de los patrones familiares está interfiriendo, está impactando en nuestra vida presente. ¿Qué de eso que ocurrió en nuestro árbol genealógico está afortunadamente contribuyendo a nuestro florecimiento personal? Y bueno, en ese caso creo que tendremos que darles las gracias a esos ancestros. ¿Y qué de eso se está repitiendo como un patrón que pues que se repite de generación en generación, o como un patrón a través del cual nosotros reparamos un asunto que está irresuelto en nuestro árbol genealógico? Y en ese caso, bueno, pues tendríamos que incluir en nuestro corazón a ese ancestro, darle un lugar, respetar la historia que vivió, honrar la historia que vivió, y entonces pues poder como desligarnos de eso. En la biodescodificación, así como se descodifican patrones inconscientes que nosotros hemos creado a lo largo de nuestra historia, también se revisa el árbol genealógico para descodificar algunos códigos que han estado transgeneracionalmente en nuestra familia. Entonces, dice, necesito la biodescodificación, voy a leer esto. Dice, necesito la biodescodificación, pero desconozco a los bisabuelos y tatarabuelos. Bueno, eso es creo que lo más interesante que hay en los patrones transgeneracionales, que hay muchas cosas que nosotros probablemente sí conozcamos, pero hay muchísimas otras cosas que ni siquiera son necesario que nos las digan, que digan, ah, mira, es que pasó esto con tu bisabuelo o pasó esto con tu tatarabuelo, porque nuestras propias dolencias hablan de esa historia transgeneracional. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es que aprender a resolver en esa historia personal, también nuestra propia historia personal, saber de qué si nos hacemos cargo, y poder ir también resolviendo aquello que es transgeneracional y que pues hoy impide que nuestra vida sea próspera, nuestra vida sea abundante, nuestra vida sea feliz y nuestra vida sea saludable. Y bueno, pues yo digo, tenemos nuestro árbol genealógico, representa esas grandes raíces de otros seres humanos buenos, maravillosos, que a lo mejor cometieron algunos errores, puede ser, pero que constituyen la raíz desde la cual se nutre nuestra vida, y se nutre también la vida de nuestros hijos, y se nutrirá la vida de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Y entonces honrar esas raíces, respetarlas, darles un valor, darles un lugar en nuestro corazón, sin juicios, con cariño, es lo que puede hacer que hoy nosotros estemos bien. Y bueno, pues yo, además de esta charla que espero que les haya gustado, además de saludarles y de agradecerles que cada semana estén aquí conmigo, que me acompañen, que no esté yo aquí solita hablando, y que cada vez se vayan sumando más personas, cosa que agradezco profundamente. Yo deseo que todo lo que ustedes vayan comprendiendo de ustedes mismos
vaya siendo en favor de su crecimiento, de su desarrollo, de su plenitud y de su florecimiento como personas. Muchas de las personas que están aquí son personas que quiero, que me unen lazos lindos con ustedes porque han sido mis pacientes, mis alumnos, mis alumnas, mis familiares, mis amigos. Bueno, pues de verdad que yo deseo para ustedes una vida plena y venturosa. Y ojalá que estas herramientas les sirvan para que ese árbol con el que hoy se nutren sea un árbol que dé buenos frutos y que nutra a las nuevas generaciones. Les mando un abrazo con todo mi cariño y los sigo esperando como cada viernes a las 7 de la noche. Les invito, por favor, que si este video pueda servirle a alguien, me ayuden a compartir, que pasen a mi canal de YouTube, estoy como Kena Estrada Noble, que pues también que le den like a mi página y que puedan ver todos los videos que allí tengo y todas las cosas que les comparto todos los días y ojalá que les sirva. Les mando un abrazo y también les agradezco mucho todos los corazoncitos que me mandan. De verdad, mi cariño para todos ustedes. Mari, te mando un abrazote con mucho gusto y y pues muchas gracias por todo lo que me dicen. Ana Laura Alemán, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por tu cariño y tus felicitaciones. A ver, aquí quiero leer de la madre Adela. Dice, hola mi querida Kena. Soy Adela. Qué interesante tema y cuán valioso para identificar la razón de nuestros patrones. Muchas gracias por compartirnos estos temas que nos ayudan. Te mando un abrazo y muchas gracias por tus bendiciones, Madre Adela. Te quiero mucho y gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarme. Les mando un abrazo con mucho cariño y nos encontramos el próximo viernes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.